Ingeniero Carlos Tapia, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, quisiera yo preguntarle, porque digamos la institucionalidad o las democracias se prueban en las emergencias. Ese creo que es el punto de partida, y esto vino en medio de un problema serio en nuestro país, donde el gobierno, digamos, cada vez aparecía más debilitado. Las encuestas ayer dan cuenta, efectivamente no es que ha subido mucho, ha subido 2 puntos, pero ya no sigue bajando, que era la tendencia que se advertía hace un mes. ¿Qué significa eso en torno a lo que está pasando? ¿Cómo esto está repercutiendo en la política y en el presidente y sus ministros en torno a cómo lo está viendo la población? Y en primer lugar, creo que personalmente considero de que la respuesta que ha dado el gobierno es mejor de la que uno esperaba. Y ha sido justamente una situación como la que tú has comentado que ha permitido sacar los aspectos positivos de ciertos ministros que no aparecían muy claramente como líderes, pero que sí ahora son, ¿no? ¿Hay alguno que en particular le llama la atención, por ejemplo? Claro, yo creo que el propio Fernando Zavala, y fíjate, Fernando Zavala antes de la situación de crisis y desastre y ahora. El propio Martín Vizcarra antes de la situación de crisis y desastre y ahora. Y Jorge Nieto antes de la situación de crisis y desastre como ministro de Cultura, con un perfil más o menos forzado de ministro de Defensa, pero ahora a mando del COEM se ha legitimado. O sea, yo creo que en resumen existe una respuesta mejor de que la población esperaba del gobierno, y eso hay que felicitarnos todos, ¿no? Ahora, pero teniendo en cuenta y tomando en el orden que usted ha mencionado a los personajes para ver su antes y su ahora, Fernando Zavala, por ejemplo, ¿qué era antes y qué es ahora en términos de la atención a la emergencia, obviamente a la proyección de la reconstrucción? ¿Cómo lo caracterizaría usted antes y ahora? ¿Qué cosa es lo que ha afinado? Porque, digamos, no es que se están inventando un perfil, digamos, de hecho era un perfil que no estaban apuntalando en un contexto distinto. Pero Zavala, por ejemplo... Claro, Zavala parecía más bien como solo búsqueda de concertación. Y ser como el que rompiera el enfrentamiento con el fujimorismo, una suerte de quedar bien con todos, ¿no? Pero lo que es correcto, pero no tenía un perfil muy neto del presidente del Consejo de Ministros porque la situación no daba. En cambio ahora sí aparece claramente a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, y ya no tiene que ver solamente con la concertación, sino la resolución, o sea, la acción, claro. Eficiencia. Más difícil era calificarlo como eficiente en el rol anterior, porque dependía de que Fujimorismo contestara de esta manera, no contestara de esta manera, ¿no? Pero en cambio ahora depende de él. O sea, un líder adquiere ese tipo de calificación cuando tiene fuerza propia. Y a esta ha sido la oportunidad en que él ha demostrado tener fuerza propia. Ahora, pero porque las circunstancias han aquietado o alivianado al fujimorismo, ¿no es cierto? Porque han tenido inclusive que suspender la interpelación, no de repente por convicción, sino porque evidentemente eso no iba en términos políticos a ser muy repudiado, ¿no? Claro, pero es que así es la política, ¿no? Ciertamente, si no hubiera producidose esta desgracia, de repente la dinámica hubiera sido distinta. Ahora, particularmente yo llamo la atención los errores que está cometiendo Keiko Fujimori, porque se ha puesto, ¿cómo se llama?, las botas igual que su papá en la época del fenómeno del Niño antes, y empezar a regalar y ayuda humanitaria, está bien, pero no basta para una lideresa que se supone va a apostar a ser presidenta del Perú en el año 2021. Por lo tanto, ella debería haber ido al Palacio de Gobierno a hablar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y hacer una conferencia de prensa, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y decir, esta es la perspectiva que tiene el Perú para acá, para Cuyá, estas cosas se van a hacer, y no decir, no, lo que pasa es que el presidente no se ensucia los zapatos. O nosotros, si hubiéramos ganado las elecciones y hubiéramos llegado con cositas a distintos lugares. A mí me ha llamado la atención porque eso en realidad ha empequeñecido su liderazgo. Entonces su liderazgo aparece desde lo reservado que debe ser el trabajo con su bancada, ¿no es cierto?
por la expresión de su bancada. Pero no, pues imagínate tú, a un Leterrier. No, ni hablar. Pero, y entonces, al otro lado de esa actitud política que usted considera la empequeñece, la de Kenji, por ejemplo, sin ser el gran líder del fujimorismo, porque eso es una cosa que tendrá que ir él, si es que tiene la vocación y la posibilidad, consiguiendo en el camino, pero de él sí irse y hacer un gesto en Palacio del Gobierno, es verdad, con la esposa del presidente. Digamos, es como que él marca una distancia con la hermana y decir, oye, mientras tú estás en la pequeñez, yo creo que deberíamos apuntar a una cosa un poco más de consenso nacional. Claro. Además con el tema de lo del sodalismo, ¿no? Entonces te aparece Kenji, que yo particularmente no lo veía bien como un político destacado ni con perspectiva, ¿no? Sin duda. Pero ahora sale a la luz que en las fallas, aprovechando las fallas y las abstenciones de Keiko, es que él naturalmente aparece como una alternativa. Ajá. Y ahora si se le pones el añadido de la preocupación por don Alberto, sí, y calificando que el grupo de Keiko no tiene esa preocupación, ¿cómo se llama? El desastre no solamente viene ahora con la naturaleza, sino empiezan a aparecer otro tipo de gérmenes. Nosotros en IL Reporteros hemos publicado hace un par de días justamente los entretelones de una reunión de la bancada fujimorista, donde algunos buscan llamarle la atención a Kenji Fujimori por su actitud. Que no asiste a las reuniones, pero que además, digamos, está públicamente yendo en una dirección distinta a lo que está mandando la bancada y la propia Keiko Fujimori. Y él ha respondido diciendo que prefieren proteger o salvaguardar a los violadores, abusadores, y no hacen nada por Alberto Fujimori, que está preso, ¿no es cierto? O sea, digamos, hay una expresión muy concreta de él en esa agenda. Y lo otro que quería preguntarle, porque normalmente estamos nosotros acostumbrados a ver lo que aparece en la televisión y se escucha en la radio, pero en los detrás de cámaras, digamos, con Kenji también se ha ido un grupo de gente, no necesariamente congresistas, pero que eran un poco la materia gris de ese fujimorismo inicial, ¿no es cierto? ¿Y eso qué puede llevar? ¿Que él tiene una voluntad de él liderar eso o simplemente hacerse notar para cambiarle el rumbo al fujimorismo hoy? Las dos cosas, ¿no? Pero creo que la segunda, nombrada por ti, es la más probable. ¿Por qué? Porque en Kenji no reposa calificaciones de un liderazgo nacional, ¿no? Y que más bien por los huecos que deja Keiko, entonces la responsabilidad es de Keiko, por eso yo lo he precisado, he resaltado. ¿Por qué? Porque ella debería de tener otro tipo de comportamiento como líder político en este país que tiene su partido mayoría en el Congreso, pero que está en desastre. Entonces ella no puede simplemente decir, bueno, yo calladita, nada más voy a regalar las cositas que tengo y me ensucio los zapatos. Tendría que hacer Keiko, no solamente la visita a Pedro Pablo Kuczynski para demostrar la unidad nacional ante el desastre, sino una conferencia de prensa. Si no quiere meterse con la prensa nacional, no sé, pero una conferencia de prensa internacional. Entonces, su nivel político, es decir, ante una conferencia de prensa internacional, ya no puede señalar simplemente, bueno, el presidente no se ensucia los zapatos, ¿no es cierto? Tiene que decir, como se llama, cosas, por dónde debe ir el país, qué cosas se tiene que hacer, qué características tiene que tener la próxima etapa de la reconstrucción nacional, o sea, ponerse a un nivel de liderazgo que quiere ser presidente de la República. Pero eso tiene como dos niveles, ¿no? Uno, si ella tiene esa actitud, pero sobre todo tiene esa condición de ser líder. Y la otra, si tiene una idea de qué hacer con el país en medio y después del desastre. Porque esa puede ser otro problema. Porque el fujimorismo en el Congreso ha sido fuerte, avasallador, pero sin ideas de qué cosa conseguir salvo arrinconar al gobierno. ¿Cuál es la dos cosas que está pasando? ¿Le falta talla o le faltan ideas? Allí hay un tema que tiene que ser resuelto justamente ante un reto en una conferencia de prensa internacional. ¿No? Responder preguntas. Pero claro, ¿por qué? Porque en ese espacio, en ese escenario, tiene que dar contestación a preguntas inteligentes que le van a decir, bueno, ¿y cuál es su propuesta para resolver la reconstrucción nacional? ¿Cómo sería la reconstrucción nacional? ¿No le parece que debe haber una suerte de convergencia y unidad nacional? En fin, una serie de cosas que una lideresa que quiere ser presidente del Perú
está en la obligación de tener ese tipo de propuesta y convicción. Y si no la tiene, prepararse, pues. Ajá. Pero no seguir ocultando, ¿cómo se llama?, su abstención, diciendo con las botas a ensuciarme Claro, los pero zapatos. salvo que ingeniero Carlos Tapia, ella no haya, y esto digamos no es retórico, porque en su actividad se puede notar que no haya del todo terminado reconocer a Kuczynski como ese líder que, por más que haya sido por muy poco, es el presidente, porque las 3 veces que ha aparecido políticamente, la primera dijo no hay presidente, la segunda dijo que el presidente estaba en una piscina en el golf en hora de trabajo, y ahora que no se ensucian los pies y que no está haciendo. Si no hay una lógica también ahí de cómo yo salgo a respaldar a alguien que no reconozco en su totalidad. Ese es un tema muy difícil para ella si no lo resuelve, ¿no? Porque una lideresa tiene que resolver y aceptar que perdió las elecciones de tal o cual magnitud, pero perdió, y por lo tanto tiene que reconocer al presidente de la República, y ya no solamente un abrazo amigal, sino, como se llama decir, por el Perú, ¿no es cierto? No digamos haciendo una pantomima al estilo Cipriani, digamos, que ya lo no, junta claro. los dos para que se den la mano. Ya no, eso no serviría. No. Tiene que, pero vuelvo a decir en resumen, tiene que mostrar en esta oportunidad, así como hemos hablado de Fernando Zavala, de Jorge Nieto, en fin, que surgen ciertas calificaciones en estos momentos, ella tendría que mostrar ese tipo de calificaciones, o sea, en su caso tienen que ser nuevas, no las anteriores, y en cambio lo que hace es ponerse las botas y decir yo me ensucio los zapatos como mi padre, lo viejo, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay una contradicción ahí que tiene que ser resuelta por ella, ¿no? Y para el bien del país, no solamente por ella, sino para el bien del país, porque un fujimorismo que tiene otro tipo de actitud ante el gobierno y búsqueda una convergencia para luchar por el país, estaría mucho mejor colocado, y ella también, y no estar metiéndose en pequeños problemas con Kenji. Claro, que lo pone a ese nivel, ¿no? Claro. Como que los dos hermanos que se pelean para ver quién le saca más ganancia al asunto. Porque Kenji tampoco está planteando, digamos, esos lineamientos de la reconstrucción o cambios sustantivos. Básicamente ha dicho, oye, no a los abusos del sodalicio. Ahora se ha pronunciado sobre el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, una barbaridad del fujimorismo. Por eso digo, ¿no? porque o sea, por los huecos y fallas estructurales del fujimorismo, ¿no es cierto? El fujimorismo de Keiko, es que le da la cancha al Kenji, ¿no? Pero no para tener un liderazgo y competir con ella hacia el 2021 de quién es el candidato, no. No. Bueno, no sé, en este país la política es impredecible. Claro. Y más aún. Pero su intuición, ¿qué le dice? Que es para ganar en la agenda, para decirle, oye, tu agenda no es la mía, así que incorpora mis temas para que podamos ser un solo fujimorismo. Y negociar una correlación legítima, ¿no? Una correlación interna distinta a la de Keiko en el fujimorismo, ¿no? Pero yo quería, Glaster, no terminar esto, sino quiero hablar algo muy preciso sobre lo de la reconstrucción. ¿Ya? Pero yo quiero irme a una pausa porque eso le quiero preguntar. Porque una cosa es administrar la atención en la emergencia, la otra es pensar y hacer la reconstrucción. Y ahí le dejo la pregunta al ingeniero Carlos Tapia. Hay como dos extremos y le voy a poner nombre a cada uno. Rospigliosi, Fernando dice, en El Comercio, le va a ir mal. Esto que estamos viendo es un espejismo. Porque la corrupción, la incompetencia, la debilidad y todo eso van a hacerse notar en la reconstrucción y va a ser un desastre. Rosa María Palacios al otro lado más bien dice, esta es la oportunidad, y creo que están dando buenas señales y creo que pueden hacer una buena reconstrucción. A ver, Carlos Tapia, ¿qué dice sobre eso? Regresamos en un ratito después de la pausa. Estamos conversando con Carlos Tapia, estamos haciendo un análisis sobre lo que está pasando, ya la dimensión social, económica ha sido más o menos ya o se está estableciendo, y hay algunas consideraciones en torno a lo que se imagina, por lo menos el gobierno debe ser la respuesta. Inicialmente el presidente había lanzado la figura del zar, ahora ha dicho que ya no es un zar, pero el ministro Zavala ha planteado, creo yo, algunos asuntos que son importantes, como de dónde va a salir la plata, quién lo va a liderar y qué consenso se tiene que generar con las otras fuerzas políticas. Pero le preguntaba, ingeniero Tapia, ¿dónde está su interpretación en esos dos como extremos, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar ya en la reconstrucción? ¿Se está pensando bien la reconstrucción? Depende
No, yo creo que en parte tiene razón Rospigliosi a tenor de todo lo sucedido antes, pero también Rosa María Palacios, si uno ve lo último que está aconteciendo y la esperanza que siempre es necesaria cuando tú abordas una tarea difícil, ¿no es cierto? No es conveniente abordar una tarea difícil pesimistamente, porque entonces claro. La derrota está asegurada. Ahora, yo sí creo lo siguiente, que el reto de la reconstrucción nacional en producto de todo el desastre que estamos viviendo tiene ángulos que no todavía son bien precisados, ¿no? Creo que lo básico son la economía, pero la manera como debe de abordarse esto. Un ejemplo fue lo del COVID, pero en la lucha en el momento del desastre, sí. Pero para la reconstrucción se requiere otra cosa. Primero, las dos palabras clave son eficiencia y honradez, que es lo que derrumba todo lo anterior, ¿no es cierto? Sí. O sea, luchamos contra todo lo anterior. ¿Qué? Empresas de alto nivel tecnológico, o sea, con tecnología punta. No sé por qué tienen que ser siempre latinoamericanas, españolas, tienen que ser holandesas, noruegas, chinas. Sí. Miren los chinos que han hecho en el Ecuador, ¿no? O sea, honradez y eficiencia es la clave. Pero eso en la parte material, que es reconstruir, pero a la vez construir lo nuevo. O sea, la reconstrucción es construcción de lo nuevo. Exactamente. No es repetir lo que ya tenemos, porque es construcción de lo nuevo. Nos lleva Por nuevo, eso claro. yo no estoy de acuerdo en estimar en 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Esto va a ser mucho más, pues. Mucho más. Y algo singular, nadie pone en juego de las ideas lo siguiente. Así como se hizo las alianzas público-privadas, en donde el Estado y las empresas privadas para resolver supuestamente la eficiencia y el ahorro de recursos por parte del Estado, se le dio ese tipo de despliegue. En otros países ha tenido muy buen éxito. Acá nada más que la corrupción. Ha sido un escenario perfecto para la corrupción. Claro. Pero, ¿y la sociedad civil con el Estado en el proceso de reconstrucción? Eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque no puede haber un proceso de reconstrucción de tal calibre que no empiece a modificar el carácter del Estado. Pues. Entonces el carácter del Estado se modifica no solamente porque ya actúa con eficiencia de manera más seria, sino que facilita, busca la participación de la sociedad civil organizada como garantía de tener la eficiencia y la honradez. Te pongo un ejemplo. ¿Quién mejor que la sociedad civil organizada? Yo he propuesto en un artículo una coordinadora regional de la sociedad civil organizada, ¿con qué? Los mototaxistas, la Cámara de Comercio, los productores agrarios, los colegios profesionales, ¿no? Pero que tenga un organismo técnico, que sean los colegios profesionales, para hacer el seguimiento de la inversión pública, pues. Y entonces vas a ver tú que cómo la sociedad civil se construye en una voluntad política distinta que legitima al Estado. Y en ese momento ahora hablamos de otro tipo de Estado. Ese es un asunto que pasó en alguna medida en Colombia. Ahí lo que se hacía era una lógica de la reconstrucción. Primero se hacía una planificación general, y se hacía como la reconstrucción por sectores. Entonces a un sector le adjudicaba una compañía con la sociedad civil y todo, y eran responsables de cómo se reconstruía esa zona, y otras, pero claro, con una lógica común que coordinaba hacia arriba, en la cúspide, ¿no? Eso puede ser importante. Ahora, pero este gobierno tiene esa voluntad, digamos, de salir de la lógica público-privada, pero entendido lo privado solamente como darle facilidades y desburocratizar el tratamiento de las cuestiones, inclusive de transparencia, para que se haga más rápida las cosas. Yo creo que si no la tiene, hay que presionar para conseguirla. Quizás si no la tuviera el Estado, de la propia sociedad civil, pues, ¿no es cierto? Porque ella es la que empieza a asumir, ya pagó los costos. Sí, pues. Y entonces, cuando vengan los beneficios del capital estatal que está en veremos para la reconstrucción, ¿por qué ella no va a participar? Porque también se legitima la sociedad civil. Mira, antes de la participación del ejército y la policía,
Y ahora, después de los desastres y la participación del ejército y la policía, ¿quiénes se han legitimado? Yo no sé si han salido las encuestas, pero estoy segurísimo que si dice la opinión de la Fuerza Armada, vas a ver que se ha elevado tremendamente. Y la opinión de la Policía Nacional también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa oportunidad de legitimación, porque gran parte de nuestra crisis es el pesimismo rampante que dice nadie puede salvar esto. El escepticismo crónico, no, ¿tú crees que por qué están haciendo eso? ¿No es cierto? Entonces, el tema de la opinión pública organizada, pero no solamente a partir de los medios, sino en donde, en Chulucanas, en Morropón, donde claramente saben lo que necesitan, pues, claro. Entonces, va a ser muy difícil que después de ese tipo de participación te pueda decir, bueno, y ahora los partidos políticos te empiezan a recoger firmas y a ver quién va a ser candidato, ¿no es cierto? Sí, y ya no, hasta la presión al interior de los partidos políticos va a ser, oiga, pero miren, acá tenemos las rondas campesinas que se la han jugado, ¿y dónde está el contingente de voluntarios del partido aprista? ¿Dónde está? O sea, ¿usted cree que eso puede generar una geopolítica distinta? O sea, digamos, el 2018, por ejemplo, puede votar o tener, mejor dicho, plantear liderazgos alternativos a los que hay hoy en las propias regiones, o sea, es decir, la lógica de la reconstrucción, porque claro, el cronograma electoral no va a parar y la gente va a seguir recogiendo firmas, pero en este evento también mucha gente, si la hace bien, va a poder, digamos, ponerse en vitrina y de repente ganar las próximas elecciones. Pero claro, mira, ve. Yo estoy recorriendo el Perú, ¿no? Entonces, obvio que la agenda de las regiones, particularmente de las que han sufrido mala esta desgracia, va a ser la reconstrucción, por cierto. En la campaña política del 2018, ¿cómo crees que va a ser en Piura, en Tumbes, en Chiclayo? ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes, presentaron las propuestas? ¿Quiénes levantaron un perfil en torno a eso? Exactamente. Y no está siendo levantado por los partidos políticos, es al contrario. Así como se genera una oportunidad en la lucha contra el desastre y a favor de la reconstrucción, en el caso de los partidos políticos es peor, es un hundimiento cada vez mayor. ¿Y usted cree, ingeniero Tapia, entonces, que esta vez no le va a ser fácil ni posible a los partidos políticos llamados nacionales ir y tratar de pescar algunos liderazgos en medio de esta situación para ellos, con su logo, ganar las elecciones regionales y municipales? O sea, va a haber un despertar más regional de liderazgos que no van a necesitar a los nacionales para ser elegidos en estas zonas. Mira, yo creo que estamos hablando de 3 o 4 regiones donde los partidos políticos con relativo éxito van a poder presentar candidatos. En todas las demás regiones los partidos políticos van a tener que hacerlo de siempre, ir a buscar. Negociar. No poder ni siquiera presentarse, porque el líder regional de Iquitos, ¿qué cosa gana diciendo, bueno, yo me voy a presentar en el por el cambio? Claro, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? En cambio, habrá el movimiento todo con Iquitos, fuerte, pero lógico, pues. Entonces, eso lo que aconseja es que los partidos políticos nacionales empiecen a recomponerse mirando el 2021, no el 2018. El 2018 es una fiesta en los que tienen que entrar por la ventana y para ver qué bocaditos de la mesa pueden llevarse, pero nada más. Otros son los actores de la fiesta para el 2018. Ahora, pero si el 2018 nos presenta un novedoso elenco de actores nuevos, totalmente nuevos, ¿cómo eso va a dialogar con aquellos que van a insistir el 2021 con ser candidatos? Pienso en Keiko Fujimori, pienso en Verónica Mendoza, pienso en Julio Guzmán, pienso, digamos, en varios otros que ya están también con esa voluntad expresada. Claro, si no se reconstituyen, igualito es, si no se reconstruyen estos partidos políticos que has nombrado, y que es construcción de algo nuevo, no pueden construirse con algo nuevo con el mismo liderazgo antiguo, pero no puede. Por eso es tan importante en la reconstrucción, que es la construcción de lo nuevo en el Perú, no solamente a la hora material, sino el espacio
sociopolítico. Claro. Y eso es lo más trascendente para los que somos de la sociedad civil. Para el Estado está muy bien, pues, que se preocupen de las cosas, de sus tareas, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿y la sociedad civil? ¿Qué Sí, cosa es lo que no, tenemos que totalmente de hacer? acuerdo. Me preguntan acá dos cositas porque tengo que terminar ya lamentablemente. Una, el proyecto en contra de la libertad de expresión que ha hecho el fujimorismo, ¿no es cierto? Esto de que no pueden ser directores, editores, accionistas de medios quienes han sido condenados por corrupción en relación al Estado, o que inclusive sean investigados en este proceso de megacorrupción Odebrecht y el resto. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Qué busca? ¿Cuál es la consideración política que usted le encuentra a eso? Más que la legal, que es la que ellos arguyen, pues no va a afectar la libertad de expresión. Política. Yo creo que hay un primer error desde el inicio. ¿Quiénes son los que están planteando esto, no es cierto? Si lo planteara Transparencia Internacional, si lo planteara no sé quién, ¿no? No digo el texto preciso, pero es decir, yo sí creo que el periodismo requiere en nuestro país acogerse a lo que existe como voluntad de información de la población. Está muy bien, pero el fujimorismo que empiece a plantear como receta sanitaria, decir, no, porque no pueden estar los acusados por corrupción. Y yo he escuchado un debate hace poco que alguien le decía, bueno, y si el secretario general del partido fujimorista, ¿cómo se llama Joaquín Ramírez, ha estado, ¿cómo se llama?, metido en esto? Entonces, ahí es la desautorización ética, ¿no es cierto?, que también el fujimorismo debería de reconocerla y aceptarla, porque el 5 de abril falta pocos días. Pero justamente por eso, pues la política es principio de oportunidad. Acá es al revés, lanzan un proyecto en medio del desastre y cuando está cerca el 5 de abril y otra vez se pone en cuestión bajo la sospecha de que son los mismos. Claro. ¿Eso qué es? ¿Torpeza? No, claro, es un querer lavarse la cara de manera inoportuna, con una representación no correcta y con un mensaje que todo el mundo dice, si se compraron los medios en el 90, ¿no es cierto? Si pagaron con la plata del CIN todo, la prensa chicha, y ahora se nos viene a decir esto. Sí, pues. Entonces, no, pues. Sí, y la otra es, y termino acá 10 segundos nada más, es el tema de, en política lo que busca la gente es un gana-gana, ¿no es cierto? Hace cosas para ir ganando, pero en el fujimorismo es al revés, un pierde-pierde con lo de Keiko y Kenji, ¿no? Claro, no solo cuando hay dos posiciones en contradicción, en confrontación al interior de una fuerza política, una gana y la otra pierde. Sí. Puede darse el caso que las dos pierdan. ¿Qué es este caso? Y yo creo que en este caso no le está haciendo favor a un proyecto hipotético global del fujimorismo esta pelea, porque la está empequeñeciendo, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo, no hay ninguna propuesta distinta. ¿Cuál es la propuesta histórica de, llamémosle, de Kenji? ¿Y cuál es la propuesta histórica de Keiko? ¿No es cierto? Pues. Ingeniero Carlos Tapia, muchas gracias por haber venido, como siempre. Tan interesante su comentario. Vamos a una pausa y regresamos en un instante aquí en 9.